9:34, la música de Naitana, ja ho saben, 29 de juliol, a l'antic aquapark de Calvià, quin cartell pel Mallorca Life Summer. Dona'm una passa més, ho deia fa uns momentets, hem de començar a rebre ja els primers convidats en aquest estudi, en aquest matí avui, en aquest dimecres, i ja m'acompanya a l'estudi Alfonso Rodríguez, és el president de Consuval, a més, entitat de consumidors i usuaris de les Illes Balears. Ara en parlarem de la situació per la qual està travessant, a més, no? Precisament aquesta entitat que dona una mà, sobretot, a tots aquells usuaris, consumidors, a defensar els seus drets i, a més, d'una manera gratuïta. I ara en parlarem, com dic, de la seva situació. Alfonso Rodríguez, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Yolanda. Tengo en mis manos, y nos has hecho llegar precisamente una misiva, una carta a la que has dirigido al Ejecutivo Autonómico, a la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, en la cual, bueno, pues expones una serie de hechos, ¿no?, de cómo era el tejido asociativo hace unos años en nuestra comunidad autónoma en cuanto a la defensa de todos, es decir, de todos los ciudadanos en cuanto, ¿no?, a nuestros derechos, y cómo está ahora, cómo ha cambiado la situación. Y de hecho, habláis en primera persona y explicas, bueno, pues cómo está la situación ahora mismo de Consuval. ¿En qué momento os encontráis? Bueno, pues la verdad es que es un momento extremadamente delicado. Tenemos bastantes problemas. No solamente nosotros, sino en general lo que es el ámbito de las asociaciones de consumidores. Como bien decías, pues hace no mucho, 5 o 6 años, éramos 12 o 14 asociaciones aquí en las islas y en este momento solamente estamos nosotros. El resto ha tenido que ir cerrando y ha tenido que ir dejando la actividad porque, bueno, es muy difícil hacerlo. En este momento nosotros, la verdad, la situación es bastante complicada. Bastante complicada porque la protección que tenemos Aquí en Baleares tenemos un problema bastante grande de fidelizar a los socios, ¿vale? Aquí no tenemos mucha cultura de la reclamación y, consecuentemente, esto lo que hace es que los afectados, cuando tienen un problema, lo que hacen es que vienen, pero en el momento que se les ha terminado, se les ha solucionado, pues ya desaparecen, ¿no? Y es una lucha constante para ir captando socios. Y luego, sobre todo, pues eso, la falta de ayudas que tenemos del gobierno. Nosotros, nuestra organización, en los últimos 15 años, hasta el 2018, en 15 años habríamos recibido unos 400 euros de subvención. En el 2019, 2018-19, tuvimos que nos concedieron una subvención de 2.000 euros a la que tuvimos que renunciar porque era imposible poder justificarla. En el ejercicio 2019 a 2020, desde octubre de 2019 a septiembre de 2020, se nos han concedido 6.000 euros y ahora nos piden que devolvamos la mitad. Claro, a ver, es complicadísimo. Sobre todo es muy complicado porque a los diferentes gobiernos, independientemente del color que sea, el tema de los consumidores pues no les interesa absolutamente para nada. De hecho, tal como dice la carta, la presidenta Francina Armengol lleva 6 años en el gobierno y nosotros, como organización, nunca hemos tenido una entrevista con ella, a pesar de haberla pedido. Como asociación de consumidores. Exacto. Que defiende además los derechos de los consumidores y que además estáis prestando un servicio que lo que hacéis es echarle una mano a la administración en este sentido. Claro, es que, por ejemplo, nosotros en el año 2020 hemos atendido en torno a las 3.600 solicitudes, o bien de información, o bien personas que tenían algún tipo de problema. Bueno, pues estas personas hubieran tenido que ir a la administración, acudir a la administración. Pero no solamente eso, es que además acuden a nosotros enviados por la propia administración. Vaya. Sí, hemos entrado en una dinámica... Os derivan el trabajo, entonces. Nos derivan el trabajo. O sea, hemos entrado en una dinámica en la que es mucho más fácil, pues cuando te plantean un problema un poquitín complicado, como puede ser, no sé, un tema de alquileres de vivienda, pues decirle, no, llama aquí, que aquí te van a ayudar. O cualquier otro problema. Y bueno, pues todo esto no se tiene absolutamente para nada en cuenta, pero es que además es
la desafección que tiene la Administración respecto de las organizaciones de consumidores, la Balear, es increíble. Es que, por ejemplo, en Murcia, una asociación de consumidores mediocre, o sea, no mediocre en cuanto a sino mediana en cuanto a los posibles socios que pueda tener, pues tiene suficientes recursos de la Administración como, por ejemplo, para poder mantener algún empleado. Nosotros somos todos voluntarios. O sea, yo dedico 24 horas al día a la asociación y otros compañeros. Sí. Y yo, por ejemplo, lo único que me da la asociación es una cantidad de dinero que no llega a los 500 euros mensuales para los gastos, que solamente ya en el aparcamiento ya están exacto, gastados. Y en gasolina. Es así. Hablamos de líneas de subvenciones, hablas de la desafección, la falta de atención y ayuda a las asociaciones de consumidores y, de hecho, una situación que viene arrastrada y viene lastrada, como tú bien decías ahora, Alfonso, en los últimos años. Sois los únicos que quedáis, pero los demás han tenido que cerrar porque no se pueden sostener. Efectivamente. En este momento generalista hay otra organización, pero que es exclusiva de servicios bancarios, y que además no tiene ningún tipo de problema porque es un despacho de abogados y bueno, utilizan las oficinas pero la única organización generalista que queda en las islas somos nosotros. Y no solamente eso, sino que además somos la asociación, no ahora ya porque somos la única, sino también antes, y quizás sea un poco pedante por mi parte decirlo, pero la organización de referencia en las islas, porque somos la que más actividad tenemos. Bueno, nosotros somos la única organización que, por ejemplo, pues hemos intervenido en el Parlamento Europeo defendiendo los derechos de los consumidores de las islas, ¿no? Pero, bueno, nada de esto parece que se tiene en cuenta y, además, es una auténtica pena, ¿eh? Es una pena porque no se llega a entender cómo, por ejemplo, nuestra organización es capaz de llegar a un acuerdo con Endesa, por ejemplo, para resolver de forma directa y rápida cualquier problema que pueda tener un consumidor con la compañía y no seamos capaces de encontrar esa misma aceptación o este mismo talante en la Administración. Una Administración que, bueno, en este año todavía no se ha abierto la convocatoria, tengo entendido, de subvenciones. De la del año pasado se están reclamando más de la mitad bueno, pues de la subvención que recibisteis en Consubal. Entiendo además, ¿no?, que evidentemente todo está justificado. Uno cuando recibe, primero hay que pasar unos requisitos, ¿verdad?, cuando hay una línea de subvenciones y luego, bueno, pues se va justificando absolutamente todo. Yo entiendo además, ¿no?, que esos pagos están más que justificados, pero además estáis poniendo dinero para poder seguir con la puerta abierta en Consubal, que a mí esto me llama mucho la atención. Claro, verás, como le explico a la presidenta, que no solamente se la ha enviado a la presidenta, se la ha enviado a la presidenta, a la consellera y al propio alcalde de Palma. Claro, por ejemplo, en la convocatoria de subvenciones 2019-2020, que iba de octubre de 2019 a septiembre de 2020, el dinero lo hemos cobrado en octubre del 2020. Es decir, incluso la subvención nos ha llegado después de haber terminado el ejercicio. Claro, la asociación tiene una serie de gastos que tiene que ir. Bueno, pues tenemos el teléfono, tenemos el alquiler del local, tenemos una serie de gastos que hay que ir sufragando. Y no siempre hay fondos de socios y, por lo tanto, en infinidad. Que uno de los problemas que nos plantea la Administración a la hora de justificar lo de los pagos es que, por ejemplo, pues ha habido meses que el teléfono lo he tenido que pagar yo de mi bolsillo. Sí, claro. Entonces, se aportan las facturas, pero claro, el comprobante de pago no es de la asociación y ellos te dicen, bueno, pues esto no te lo subvencionamos. Vaya. Y como esto, muchas más cosas, ¿no? Nosotros antes teníamos un pequeño despacho en el Casal de Consum, que es un local que habilitó el Govern en Son Gotleu para las asociaciones de consumidores. Cuando se inauguró en el año 2007, éramos allí 8 asociaciones. Ahora ya no queda ninguna. La última que quedaba ya atendiendo al público éramos nosotros, pero claro, nosotros tuvimos que desistir de estar allí porque la Administración llegó a tratarnos como si fuéramos meros funcionarios de la Administración. Es decir,
lo que estábamos haciendo de una forma altruista, para ellos se convirtió en que tenía que ser para nosotros una obligación. Y entonces, nosotros dijimos, bueno, si vamos a estar aquí, si os estamos haciendo el trabajo, tenemos que tener algún tipo de compensación. Y la única compensación que nos dijeron es que no, vosotros sois una asociación y tenéis que... Bueno, y al final decidimos, pues si vamos a estar de esa forma o nos vamos. Y nos tuvimos que ir. Esto es una llamada de auxilio, entiendo, y una exigencia también hacia el gobierno, hacia la administración. Primera, para que convoquen la línea de subvenciones de este año. Entiendo que sin esa línea de subvenciones tendríais que cerrar la puerta. Pues muy posiblemente. Además ya se les advierte en la carta. Nosotros va a ser muy difícil que podamos continuar un año más manteniendo la organización si no tenemos... Porque el tema de la ayuda, no ya en cuanto la ayuda, la subvención que nos den sea mayor o menor. El problema no es este, el problema radica en el tiempo. Es decir, no se puede pretender que una organización como la nuestra, que tiene un presupuesto fijo al año de 8.500, 9.000 euros, alguien los vaya adelantando. O sea, estamos dando un servicio, hay que dar una subvención, pero darla en tiempo, ¿vale? Yo recuerdo en el 2005, 2006, las subvenciones salían a principio de año y había un adelanto para que fueras pudiendo trabajar y al final del año las justificabas y cobrabas la diferencia. Pero ahora no. Y no solamente eso. En el año 2018, las subvenciones para todas las organizaciones de consumidores de las Baleares fueron de 15.000 euros. Para todas. En el 2018, en el 2019-2020, 20.000 euros para todas las asociaciones. Claro, es muy difícil poder mantener, porque como decía antes, hay una cooperativa en Menorca que no es una asociación al uso, porque lo único que hace es defender a sus cooperativistas, pero que también recibe una subvención, creo que este año le han dado 4.000 y algo de euros. Luego está otra que es la que comentaba antes, que es solamente específica de bancos, que le han dado 8.000 y algo. Y luego estábamos nosotros. De esta forma es totalmente imposible poder continuar. Si llegan tarde y cuando llega, en caso de que las concedan, ya independientemente de la cantidad, como tú bien decías, evidentemente es un echar una mano cuando estáis además haciendo un trabajo, ¿verdad?, que estáis aligerando. Además, precisamente ese trabajo en la administración. De todas maneras, claro, los recursos económicos llegan tarde. Sí, es que este es el problema más grande. Mira, por ejemplo, nosotros somos árbitros en la Junta Arbitral de Consumo, que es una especie de tribunal donde se resuelven los conflictos, ¿no? Nosotros comparecemos una vez al mes, somos convocados como árbitros, y ese día tienes que estar desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía celebrando audiencias. Tienes una asignación de 50 euros por la audiencia que haces, ¿vale? Habitualmente hacemos 5 al mes, que serían 250 euros. Bueno, estamos en abril, todavía no sabemos ni cuándo vamos a cobrar las de enero. Cuando el acuerdo que había es que se tenían que abonar mes a mes, porque, de alguna forma, a pesar de que es un trabajo del árbitro, que no es un trabajo de la organización, pero es un ingreso que se puede recibir, pero es que ni eso. Y no solamente, ya no es tanto la cuestión del dinero, es la cuestión... Mira, por ejemplo, cuando hubo todo el escándalo de Dentix... Sí, señor. Nosotros pedimos a las administraciones, a diferentes administraciones, Mover, Consell y Ayuntamiento de Palma, que nos cedieran un local para poder celebrar una reunión. Todavía no nos han contestado. Y esto fue en octubre del año pasado. Todavía no nos han contactado. A la presidenta Armengol, a la señora Armengol, que yo no he hablado nunca en mi vida con ella, he coincidido en varias ocasiones, pero en otro tipo de actos o de reuniones, no he hablado nunca con ella. Le hemos pedido, pues creo que la
En el 2019 le pedimos 2 o 3 veces reunirnos con ella, en el 2020 todavía ni nos han contestado. La consellera de Consumo, la señora Patricia Gómez, nosotros hemos coincidido con ella cada vez que hay un Consell de Consum, pero yo creo que nunca se ha reunido con las asociaciones de consumidores, nunca nos ha convocado a una reunión. El alcalde de Palma, los diferentes alcaldes de Palma, y mira que con la OMIC tenemos una muy buena colaboración, pero es fruto del esfuerzo de los funcionarios, de los técnicos que hay dentro de la OMIC, no Bueno, hemos tenido una reunión con la concejal de Consumo y con el alcalde, con el que sea. Yo no recuerdo habernos reunido nunca. Nunca. El director general de Consumo actual, con Antes estaba Francesc Dalmau. Con Xisco Dalmau sí que teníamos prácticamente semanalmente un contacto. Bueno, pues con el actual nos hemos reunido, lleva 2 años en el cargo, una vez para presentarse y otra vez que tuvimos una reunión con el tema de Dentix. Nunca más. O sea, el director general de Consumo actual tiene más contacto con Facua, por ejemplo, con Rubén Sánchez, que con nosotros. Cuando estamos hablando de una entidad, además, ¿no? Una asociación como sois vosotros, además, pues organización de consumidores que están defendiendo los derechos de los ciudadanos, que igual que lo de Dentix, hemos hablado muchas veces contigo, ¿verdad? Con muchísimos problemas a los cuales se puede ver uno, ¿verdad? Cuando, bueno, pues puede haber alguna novedad en alguna empresa, algún tipo de estafa, algún tema de vulnerar los derechos. ¿A qué responde esta desatención hacia Consuval por parte de las administraciones? Bueno, yo creo que también aquí hay una cuestión. A ver, tenemos un problema bastante grande. Yo tengo un problema bastante grande. Y es que, bueno, yo ya tengo una edad en que no tengo nada que perder ni nada que ganar. Claro. Todo lo que tenía que perder lo perdí, lo que tenía que ganar, espero que todavía pueda ganar algo más. A nosotros no nos gusta callarnos, ¿vale? O sea, nosotros, independientemente de nuestra ideología política, independientemente de quién esté gobernando, si hay una cosa que está mal hecha, muy a pesar de que nos digan es que son los vuestros, bueno, pues aunque sean los nuestros, lo decimos. Y esto puede crear también grandes problemas de comunicación. Y luego, por ejemplo, pues con el nuevo director general de Consumo, pues tenemos, nosotros no estamos de acuerdo con el nombramiento que se hizo, entre otras cosas, primero porque es una persona que no es de las islas, segundo porque es una persona que no tiene ningún tipo de formación en el ámbito del consumo, y consecuentemente nosotros mostramos nuestra desconformidad pues de forma radical y contundente. De hecho, con el nuevo director de Consumo se ha dado algo que jamás se había dado en este ámbito, y es que en una reunión del Consell de Consum, que es el órgano que hay, que es el que, bueno, el que tiene la voz y los votos en este ámbito, pues acordar algo, la dirección, en contra de lo que quiso y de lo que dijo el propio Consell de Consum, ¿no? O sea, incluso hasta ahí se ha llegado. ¿Por qué esta desafección? Bueno, yo creo que es totalmente falta de interés. Es que hay comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía, sabemos que es mucho más grande, está mucho más arraigado la cultura del asociacionismo y también de la reclamación, pero allí el gobierno destina casi 3 millones de euros de subvenciones y programas a las asociaciones de consumidores. Hay muchísima diferencia, Alfonso. Hace cuando uno mira hacia otro lado pues y estáis además hablando de que estáis poniendo dinero por adelantado de vuestro propio bolsillo, por adelantado, y luego ya veremos, según lo que llegue de subvención, pues ya estáis abonando vosotros realmente ese alquiler, pagando facturas con vuestros recursos privados. Cuando llega la subvención, llega tarde, que ahí está, ¿no? Donde radica además el principal hándicap, como tú bien explicabas. Y ahora encima os reclaman más de la mitad, ¿no?, de la subvención que os concedieron el año anterior. De momento no hay convocatoria para este año. ¿Cuánto tiempo más podéis tener las puertas abiertas en Consuval? Bueno, nosotros, tal como decimos en la carta, en la situación que estamos, si no hay una solución rápida,
yo creo que más de 3 meses no vamos a poder aguantar. Y además es una situación muy, muy delicada, porque hay que tener en cuenta una cosa, que solamente del tema de Dentix en este momento tenemos en marcha 300 y pico de expedientes de reclamación. Sí. Y he de decir una cosa, que afortunadamente, aunque haya sido una desgracia para los afectados, el problema de Dentix ha supuesto un alivio muy grande para la asociación. Por ejemplo, pues se pudieron pagar algunas deudas que se debían de alquileres, porque gracias a las cuotas que entraron, se han podido ir abonando algunas cosas, claro. Pero a final de año no llegamos. Pues en las manos, ¿no? Precisamente de la Administración. Sí. Me parece a mí que está la organización de Consubal, organización de consumidores, defendiendo nuestros derechos de una forma altruista, además, sobre todo, con todos los ciudadanos en general, pero especialmente, además, con una atención muy, muy especial y de manera gratuita, ofreciendo vuestros servicios, de manera altruista a los voluntarios trabajando por defender los derechos de los ciudadanos y, además, como decía yo antes, de los colectivos vulnerables, de aquellos que seguramente, pues, oye, están todavía en unas circunstancias más delicadas. Claro, mira, Yolanda, hemos llegado a un momento en el que tenemos un amplísimo número de personas que vienen a vernos, a pedirnos ayuda, a pedirnos consejo, que no tienen nada que ver con el ámbito del consumo, pero es que son personas, pues, tenemos muchísimos emigrantes, muchísimas personas con niveles de formación bajos que no saben dónde acudir, y a nosotros nos vienen a pedirnos ayuda, pues de cosas variadísimas, pues que no tienen nada que ver con nuestro ámbito, pero que vienen simplemente para que se les escuche y se les dé un consejo. Y nosotros, pues bueno, a todo el que viene se le atiende. La puerta. Es así. Sí, se le atiende. Venga a pedir lo que venga. Y cuando hay alguien que pueda ayudar, se le dice que ayude, pero sí tenemos muchísimas familias que, bueno, no tienen ni para comer. Y claro, cuando vienen tenemos muchísimos problemas, que es una auténtica vergüenza, de desahucios de emigrantes con contratos que no rozan la ilegalidad, son totalmente ilegales. Y que además no saben dónde acudir. Personas que son engañadas y que no saben dónde acudir. Y la verdad es una auténtica... bueno, es un drama. Es un drama. Hay que, bueno, intentáis vosotros desde Consubal poner solución, ¿verdad? Pero también, evidentemente, se tiene que ver reconocido vuestro trabajo, no por parte de la Administración. Estáis pidiendo la convocatoria de ayudas de las organizaciones de consumidores. Una cosa que está clara, nosotros no pedimos dinero, que nos den dinero por darnos dinero. No ha quedado claro. No, nosotros lo que queremos es que se nos encargue el trabajo de gestionar y que por esto se reciba una contraprestación. Pero nosotros no pretendemos una ayuda. Claro, porque sí, porque sí. Además, ¿no?, con la situación que hemos explicado, esperemos no que haya una respuesta. ¿Cuándo enviaste esta carta? Pues esta carta es de la semana pasada, es del día 9 de abril. Yo creo que para enero, febrero del año que viene nos contestarán. Sí, un poquito irónico, Alfonso Rodríguez. Hay que ponerle un poco más de optimismo, ¿no? ¿Crees que podrías tener una respuesta antes? Yo espero que antes de que acabe el año esté convocada las ayudas, pero por el camino que llevan nos va a pasar igual que el año pasado. El año pasado es que la convocatoria se abrió en julio y se aprobaron en septiembre y se pagaron en octubre. O sea que... ¿De aquí a octubre, puertas cerradas en Consubal? Pues muy posiblemente. Pues esperemos que lleguen antes y que se pueda proceder a esa apertura de la convocatoria, como decimos, de las subvenciones para las organizaciones de consumidores y usuarios que además defienden de manera gratuita todos los derechos de todos, de todos los ciudadanos, y un trabajo, bueno, pues que seguramente tendría que estar mejor mirado por parte de la Administración, al menos que ellos hagan su trabajo en tiempo y forma, ¿verdad? Claro. Que convoquen las subvenciones cuando toca y no esperen 5 meses, o que, bueno, pues cuando se abonen, se abonen cuando toca. Son todos, y perdona ya, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando la legislatura pasada, cuando la propuesta que había de las rebajas, todos los grupos políticos en el Parlamento hablaron en nombre de los consumidores y ninguno contactó con nosotros. O sea, estamos ahí
Curioso. Sí, sí. Muy curioso. Alfonso Rodríguez, presidente de Consuval, la Asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares. Mucho ánimo, esperemos y deseamos que tengáis una respuesta a esta carta que habéis enviado y que, bueno, os puedan dar una solución, por lo menos que hagan, ¿no? Su trabajo en tiempo y forma, ¿verdad? Exacto. Y con eso vosotros ya podréis, ¿verdad?, también continuar con este trabajo tan importante, porque si vosotros desaparecéis, ¿qué nos queda? La administración. O sea, nada. Alfonso, un lujo, como siempre. Muchas gracias por venir. A vosotros y sobre todo pues por dar voz a esta situación. Y ahí seguiremos el tema además, y estaremos en contacto contigo. Y si no es en este programa conmigo, ya sabes que con Biel Ramis también en Avui Actualitat. Voy a pedir que me pongan una cama aquí. Que además quiero recordarlo, que Alfonso Rodríguez es colaborador habitual del programa de mi compañero Biel Ramis en Canal 4 Televisión a las 7 de la tarde, ya lo saben, que se analizan además todas las cuestiones de actualidad. Alfonso, un lujo y mucho ánimo, y estaremos siguiendo el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Hasta la próxima. Fem una aturada per a la publicitat i ara tot d'una seguim. Són les 9:59. Ara en parlarem d'una altra qüestió. Ara xerràvem amb Alfonso Rodríguez, parlàvem de la situació de Consuval i una situació difícil, perquè puguin mantenir les portes obertes. Esperem que tinguin una solució aviat. I ara avui en parlarem d'una compareixença que se produirà a les 3 de l'hora baixa a la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears. Ha de comparèixer el president del Sindicat Metge de les Illes Balears, Miguel Lázaro. Parlarà de com podem tenir una sanitat d'alt nivell al nostre arxipèlag. Tot d'una el saludar.